Buenas noches. Damos comienzo al pleno extraordinario por motivo de que hay que elegir los miembros de la mesa electoral para el día 22 de marzo, para las elecciones andaluzas. Como eso hay un plazo, digamos, hoy es el último día que se pueden sacar los miembros de la mesa electoral. Entonces hay que hacerlo. Por eso el pleno del jueves, del último jueves, se hace hoy y aprovechando estas circunstancias, pues es pleno extraordinario. De entrada, pues dar las buenas noches a todas las personas que nos acompañan y a los que nos ven por los medios audiovisuales y al mismo tiempo decir que hay dos compañeras que no pueden asistir por motivo de trabajo y un compañero más también del equipo del PSOE, que lo mismo. Así que, sin más, damos comienzo al orden del día. El primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 28 de enero del 2015. ¿Hay algo que...? A favor. Bueno, ahí a favor. En la parte final donde el concejal Fabián nos invita para el acto de la gala del deporte, nuestro grupo pues se disculpó diciendo de que no podíamos participar de ir a la gala por motivo de que teníamos una asamblea y teníamos los militantes y todo convocado y entonces eso pues no está reflejado en el acta. A favor. Muy bien. Pues hecha esta salvedad, se aprueba. Segundo punto, dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde el último pleno ordinario celebrado. Las distintas resoluciones, pues se ha dado cuenta a los señores y señoras concejales y entonces pues quedan ellos enterados de todo lo que se ha movido. Hay un decreto que no viene completo. Un decreto que habla sobre el tema de denominación de los carriles de los huertos. Este no viene completo, solamente aparece esta hoja, no viene la cabecera, no viene. Y un anexo al que hace referencia con un plano tampoco. Bueno, pero de todas maneras, sí, ya me imagino que el plano no se puede añadir por el formato, pero le falta mínimo una hoja, lo de la cabecera. La que dice don Bartolomé Ramírez Castro, alcalde, presidente, esa no viene en él. No, no lo sé. Ahí abajo la resolución, sí. Número de resolución 2015 y termina en 107. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Estupendo. Pasamos al punto tercero, dación cuenta de informes sobre resoluciones de discrepancias. Esto si alguna vez nos equivocamos, para eso están aquí nuestros técnicos, que también lo hacen, que nos dicen, oye, que esto no está bien. Entonces, esta vez parece que no nos hemos equivocado mucho. Cuarto punto, dación cuenta de informes sobre cumplimiento de ley de morosidad, cuarto trimestre de 2014. Si es tan amable, el señor interventor nos dice algo sobre si somos morosos o no somos morosos. Seguimos pagando en plazo legal y en el último trimestre el plazo ha sido de 10 días y pico de media. Se alarga un poco porque se cerró hasta el día 20 los pagos y luego ya por los días que disfrutamos de descanso pues ya hasta enero no se ha vuelto a pagar. Estupendo. Entonces, seguimos dentro de la ley y del orden. El quinto punto, asignación del complemento específico y de productividad de don Matías Rodríguez Moreno. Si es tan amable. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo que hoy se trae aquí es para dar cumplimiento a una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este tema ya se trajo, o se iba a traer en el Pleno el año pasado. Es verdad que en aquel momento se retiró por parte de la alcaldía
y eso motivó, bueno, al existir un informe en contra de los técnicos municipales, y eso motivó que se interpusiera un recurso contencioso por parte del interesado. Ya ha habido sentencia al respecto, que ha sido ganada por parte de ese trabajador, con lo cual lo que hoy se trae aquí es el cumplimiento de dicha sentencia. Se le suma en este punto no solo lo que afecta a ese trabajador, sino en cumplimiento de lo que dice el texto de la sentencia a todos los otros trabajadores del ayuntamiento, de la policía local, que tienen el bachiller en su estudio, ¿no? Con lo cual bachiller superior, sí. Se le aplica, esto afecta tanto al complemento específico, que debe ser aprobado por pleno, como al complemento de productividad. En el caso de don Matías Rodríguez también se aprueban los atrasos correspondientes a 4 años hacia atrás desde la demanda que él interpuso ante el propio ayuntamiento. El resto de los trabajadores que también le han puesto hecha esa demanda tendrá que estar pendiente a una modificación de crédito que se intentará traer al próximo pleno. ¿Vale? Con permiso, señor alcalde, yo creo que ya era hora de que se hiciera justicia con esos trabajadores que vienen arrastrando este problema, pues yo creo que son 10 años o quizás algo más, no recuerdo exactamente de cuándo es la ley, pero creo que hace 10 años, que este colectivo lleva reclamando pues simplemente que se le reconociera lo que la ley decía, ¿no? Que se le exige una titulación para su acceso, que es correspondiente al grupo C, y su grupo C1, y por tanto tiene que estar equiparado en retribución a esa cuestión. Yo todavía recuerdo, porque cuando asistíamos a las mesas de negociación, esto al principio de la legislatura, que este problema venía arrastrándose ya incluso como mínimo de la legislatura anterior y creo que parte de la anterior. Yo creo que desde el equipo de gobierno han tenido más que tiempo para poder regular esa situación y no haber llegado a esta tesitura que nos encontramos ahora. Efectivamente, llegamos a un principio de acuerdo porque en ningún momento, cuando los trabajadores han estado reclamando su derecho, simplemente estamos reclamando ese derecho de cobrar sus complementos específicos y su complemento de productividad acorde a su categoría profesional. Fue un empecinamiento por parte del equipo de gobierno no regularizar, porque efectivamente, aunque la ley no planteaba unos plazos para regularizar eso, lo que sí está claro es que una vez que hay una ley, pues hay que aplicarla. Hemos llevado eso a un extremo, pues que ahora tiene que ser a través de un dictamen judicial, a través de una sentencia judicial para poder regularizar esa cuestión. Y lo que ya el otro día en la comisión que tuvimos, la Comisión de Asuntos Generales de Pleno, ya me llamó poderosamente la atención, es que se le iba a pagar a este señor que está en los tribunales, que le reconocen 4 años de atraso, y el resto se nos plantea que si se puede este año se pagaría y que si no, en el ejercicio 2016 ya veríamos cómo se paga. Ante lo cual mi grupo, yo personalmente como portavoz, me negué en redondo. Eso hay que pagarlo ya. Ha sido una cuestión que el equipo de gobierno, desde mi punto de vista, yo creo que no se me puede acusar de haber hecho una oposición, digamos, poco constructiva. Siempre he estado al lado del equipo de gobierno facilitando esas cuestiones. Por eso planteamos la viabilidad de ese acuerdo. Por eso 1000 veces hemos hablado con el equipo de gobierno y más concretamente con su portavoz, que se había hecho, que se había regularizado en otras muchas ciudades y que había que hacerlo en Villa del Río. Lo que me parece ya demencial es que tengan que ir los trabajadores a un tribunal a reclamar un derecho que les corresponde tenerlo hace 5, 10 años. Me parece que la ley es de 2006 aproximadamente, no recuerdo exactamente, o 2001 exactamente. O sea que había tiempo más que suficiente como para regularizar esa situación. Y lo mismo que salen ustedes explicando que hemos podado los árboles, que hemos pintado los pasos de cebra, también tienen que decirle ustedes al pueblo qué gestión se ha hecho sobre este tema. Que ahora nos obliga a resarcir a los trabajadores
no creo que en torno a unos 50.000 euros, de golpe, cuando las arcas municipales, por lo menos nos planteaban el otro día, que no había esa disponibilidad de crédito, y ante lo cual yo planteé que si no había disponibilidad de crédito, lo mismo que se han hecho estas modificaciones, otras modificaciones presupuestarias, que se hagan y se liquide este tema. Igualmente, quisiera, y relacionado con este tema, también quisiera saber realmente los 43.000 euros que el concesionario del bar de la piscina de verano tenía, si se ha llegado a un tipo de acuerdo, esas cosas también hay que explicarlas al pueblo. No solo que hemos podado los árboles. Bueno, pero, perdón, ¿De acuerdo? ahora estamos en lo que estamos. Si ya es tan amable, luego al final, pues usted se expande en lo que quiera y ya está. Bueno, pues luego voy a preguntar, seguiré un Estupendo. poco Muy bien. desgranando esta cuestión. Muy bien. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que se pague esos atrasos, porque este señor también imagino que haría una reclamación previa a la Administración, en este caso el Ayuntamiento. ¿Por qué no se lo atendió en ese momento? Sabiendo lo que es un pleito que estaba perdido, porque tenía todo el derecho. Y se llega a estas circunstancias. Ya está. Por tanto, de mi grupo exijo que se dé cumplimiento a la sentencia, no solo para el trabajador que ha ganado la sentencia, sino para el resto, y se liquide lo antes posible. Bueno, con el permiso, señor alcalde, yo creo que no soy sospechoso, me dirijo al portavoz del PSOE, que siempre he estado de acuerdo con ese tema. De hecho, el informe en el que se basó ese trabajador para recurrir lo elaboré yo, personalmente. Con lo cual, creo que no me tiene que convencer de nada porque fui yo el que di los argumentos precisamente al resto de los grupos para firmar ese acuerdo. Eso no se puede llevar a cabo, bueno, porque se retiró por parte del señor alcalde, algo que a lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero insisto, a lo mejor ustedes, por donde yo hubiese sido ustedes, lo hubiese aprobado. Inmediatamente el acuerdo estaba firmado. Ese mismo pleno se retira y como moción se hubiese aprobado en ese mismo pleno. O sea que eso no me vale como excusa, también tengo que decir que en aquel momento que iba con un informe en contra, la seguridad jurídica que eso tenía para ellos y para el ayuntamiento era muy dudosa, también lo digo, lo decía en el propio informe en aquel momento, ¿no? Ahora no hay duda en esa seguridad jurídica, para ellos y para el propio ayuntamiento, para ese pago. No hay ningún reparo, nadie lo puede recurrir. En aquel momento teníamos claro que si se adoptaba ese acuerdo, el recurso por parte de la Junta de Andalucía iba a existir de forma inmediata, ¿no? De forma inmediata, al existir un informe de reparo de los técnicos municipales. O sea, de forma inmediata, al existir un informe, ya hemos tenido varios recursos en ese sentido y se nos reclama que nos allanemos y que se retire ese acuerdo. Por ejemplo, la bolsa de empleo. Ha sido así, ¿no? En el momento que existe un reparo por parte de los técnicos municipales. Este ayuntamiento, cuando sale la sentencia, que no era firme, fíjate si estábamos ya con la tranquilidad de que teníamos un respaldo jurídico en esa sentencia, que primero no ha sido recurrida, que se podía haber recurrido y alargar en el tiempo, eso ha sido una decisión nuestra de no recurrirlo, y segundo, de aplicar al resto de la plantilla esta misma sentencia, sin tener que pedirla, que tuviesen que ir también a los tribunales para pedirlo. Teníamos y tenemos ahora mismo respaldo jurídico para poderlo aprobar con la tranquilidad de que no puede ser recurrido por nadie. E incluso lleva un informe favorable por parte de los técnicos municipales en base a dicha sentencia. Por lo tanto, yo creo que el decir que tenían razón cuando se presentó la reclamación previa del trabajador no me parece razonable, porque seguía existiendo un informe negativo, ¿no? Entonces hubiésemos tenido el mismo problema. Yo mismo a ese trabajador le aconsejé que fuese contencioso. No tiene nada de malo. Un contencioso administrativo no es una reclamación por vía civil ni vía penal. Un contencioso es no estoy de acuerdo con una decisión de la administración y lo reclamo. Eso es lo que es un contencioso. No hay otra razón. Lo puede plantear un trabajador municipal, lo puede plantear un vecino que se sienta perjudicado por una decisión administrativa. Por tanto, esto ha clarificado la situación, que estaba bloqueada efectivamente, no por mi parte precisamente, no por mi parte, porque yo lo veía igual de claro, pero irá una seguridad jurídica de cara al futuro tremenda. Yo a esa comisión que no pude asistir, primero el hecho de pagarlo más tarde, más temprano, era la misma plantilla, lo planteaba que si no era posible,
que si no era posible para ellos mismos no tener que perjudicar la arca municipal, venía de una sugerencia también de la propia plantilla, que se pagara por año o en varios años pagarlo, ¿no? Porque, insisto, no estábamos obligados a hacerlo porque solo obligaba la sentencia a un trabajador, no al resto. Entonces la plantilla sugería que si para los complementos a partir de ahora está claro que sí, pero lo que es los atrasos, pagarlo en dos ejercicios, o una parte este año y otro año que viene. Pero, insisto, lo he dicho al principio, vamos a intentar meterlo como una modificación de crédito para hacerlo en este año y quitarnos ya ese problema, ¿no? En los dos únicos complementos que hay que modificar, ya que el complemento de destino sí estaba modificado en su momento y sí se le da aplicación. Tan bueno hemos sido que incluso la sentencia tiene algún fallo, porque cuando no habla del grupo C1, sino que el juez en ese caso no estaba muy bien informado de que el grupo C ya no existe, sino que existen dos subgrupos, C1 y C2. Porque los complementos, si hubiésemos sido malévolos o malos, hubiésemos dicho, bueno, pues como dice que se apliquen los complementos del grupo C, eso ya lo está cobrando, ¿no? Porque como no especificaba el grupo C1, no, es que es así. Y no hemos así. Hemos hecho una interpretación de acuerdo y beneficio del trabajador de esa sentencia. No de la aplicación del grupo C, como habla la misma, ¿no? Sino sabíamos que estaba refiriéndose a los complementos del grupo C1, que es al que pertenece, ¿vale? Yo creo que eso, como he dicho antes, toda una tranquilidad para el futuro y una seguridad jurídica que antes no hubiese existido y que hubiese dado problemas después de reclamaciones, de paralización de dichos complementos y bastantes problemas para su aplicación. Ahora no existe ninguno. Con permiso, señor alcalde. Lo de la seguridad jurídica no lo entiendo, no lo puedo entender cuando es una ley de la propia Junta de Andalucía que regula que esos trabajadores, por adscripción, o sea, por oposición a esos puestos, que se lo exige una titulación determinada, que tiene que ser del grupo C, subgrupo C1, que la propia Junta de Andalucía, porque claro, puede haber un informe en contra de cualquier de algún técnico del ayuntamiento y puede tener su criterio y respetable, por supuesto. Pero que haya un informe en contra de un técnico no quiere decir que cuando llegue al organismo que tiene que verlo, lo atienda o no lo atienda. Muchísimo menos cuando la propia Junta de Andalucía, en este caso, como podría haber sido otro órgano, el que hace la ley. La ley, la única laguna que tiene es que plantea que pasan de escala y no plantea cuándo se tiene que regularizar. Pero yo creo que se sobreentiende perfectamente que al pasar de escala hay que regularizarle su situación. Yo lo tengo eso clarísimo. Y si realmente, y como es cierto que yo concretamente mi grupo se retiró de la mesa de negociación de este ayuntamiento por esas cuestiones, o sea, porque no se puede estar en una mesa de negociación cuando no se tiene decisión. Cuando hemos estado en esa mesa de negociación o se ha planteado ese problema por parte de la policía local, por parte de otros trabajadores, que no son los únicos trabajadores de este ayuntamiento, que no tienen reconocida su categoría profesional, porque a mí me llamó mucho la atención que en este ayuntamiento, aparte de alguna excepción, son todos peones. Peones que realizan tareas que no son de peones. O no se pueden llevar actividades o trabajos diarios que tiene que realizar un ayuntamiento porque no hay otra categoría profesional que son los que tienen que realizar esos trabajos. Por eso, lo de recursos por parte de la Junta de Andalucía o del organismo que se tratara no iba a existir. No iba a existir. Distintos son otras cuestiones. Distintos son otras cuestiones como la bolsa de empleo, que realmente... Claro, es que cuando estuvimos hablando aquí de la primera bolsa de empleo, que planteamos darle alguna opción, una opción que sabíamos que teníamos que darle alguna opción más a los villarrenses, a la gente de Villarrío, que para eso hacemos nosotros el esfuerzo económico de hacer esa bolsa de empleo, pero tiene que estar dentro de unos parámetros legales. Y si no, pues habrá que hacerlo de otra manera. Lo de el tema económico tampoco lo entiendo, porque si nos estamos gastando de que hemos hecho una gestión económica perfecta, que tenemos un superávit de 315.000 euros, bueno, pues entonces tampoco habrá mucho problema en liquidar este tema concreto. Liquidarlo económicamente, pero no durante esta legislatura, no. Antes de mayo. Esa es mi propuesta.
que antes de mayo se liquide y se resuelva ese tema. Si la mía ha sido mejor que antes de mayo, porque yo soy el pleno del mes de marzo, ¿no? Y si realmente, ¿qué? Y si realmente ese acuerdo, que perfectamente vimos los puntos que le podían corresponder a esos trabajadores, se valoró, y realmente el portavoz de UNIDE fue el que, no por nada, sino simplemente porque era su responsabilidad, elaboró un informe, elaboró un estudio que para mí, y yo creo para el resto del grupo, era válido, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué 2 minutos antes de un pleno se retira ese acuerdo? Sin tiempo a nada, a ningún tipo de reacción. Y es más, creo que concretamente a ese pleno no asistió el señor portavoz. ¿Por qué? Porque no asistió a ese pleno. Y expuso los motivos que le hicieron no venir a ese pleno. No. Bien, pues nosotros en primer lugar nos vamos a manifestar en el mismo sentido que el Grupo Socialista y pedimos que esos atrasos se paguen antes del mes de mayo. Los antecedentes, sí, antes del mes de mayo. Los antecedentes los vamos a situar hace 2 años. Como ha dicho Jesús y como ha dicho Emilio, hace 2 años se firmó, no se llegó a firmar, se redactó un acuerdo, y lo ha dicho muy bien, entre el Grupo Socialista, entre Izquierda Unida y entre Jesús Morales. No UNIDE, entre Jesús Morales. Un acuerdo donde quedaba reflejado que se le pagaban a esos trabajadores todos los complementos, pero no se pedían atrasos. Es decir, los trabajadores en ningún momento pedían atrasos. De aquellos barros, estos lodos. Llegamos 2 años después y el pueblo de Villa del Río tiene que pagar 50.000 euros de atraso a esos trabajadores, que como todos sabemos, al final lo iban a ganar. Porque cuando se llega a este tipo de juicios, siempre el juez va a dictaminar a favor del trabajador. Nosotros sí vamos a ser un poquito más fuertes en este sentido y nosotros sí vamos a pedir responsabilidades políticas de esos 50.000 euros que se van a dejar, que el Ayuntamiento de Villa del Río va a tener que pagar a esos trabajadores, porque son de ellos, pero que son un dinero que va a desaparecer de las arcas municipales y que no se van a dedicar, por ejemplo, para la bolsa de empleo, y queremos una explicación lógica de por qué Jesús Morales firmó ese acuerdo con Izquierda Unida y con el PSOE y por qué de buena primera pues ese acuerdo se rompió. Sí, responsabilidades políticas. Pues son 50.000 euros. Te lo voy a decir yo. Jesús Morales es un miembro más de la corporación y yo, pues, también soy el que en su momento tuve que tomar la decisión de que aquí hay un interventor y hay un secretario, o secretaria, perdón, y asesoraron que había discrepancia y que no había, el criterio no era justo en el sentido de que podía ser o no podía ser. Y eso se va al contencioso, se apaña, se paga lo que se haya que pagar y ya está. El señor interventor y la señora secretaria están para redactar informes. Pero lo primero que tiene que primar es la voluntad política. Voluntad política que no solamente en este caso, sino en otros muchos casos no habéis tenido. No habéis tenido voluntad política. La voluntad política es coger y venga para acá, y venga para acá, dejar al pueblo sin dinero, el ayuntamiento sin dinero, dejarlo colgado como vuestro antecesor. Son derechos laborales, derechos de trabajadores. Sí, bueno, luego le pediríamos a la Junta de Andalucía que como han repartido tantos millones para todos, pues para que nos trajeran aquí unos pocos. Pero vamos, que sepas que aquí lo que hay, ¿sabes?, es una economía saneada para el pueblo, no para un día llegar, toma, tú, a pagarlo todo y a otro día, que ahí son 50.000 euros menos. Eso es lo que tú te crees, eso es lo que tú te crees. Tú que eres el padre de todos, ahora tú eres el padre, tú te eriges el padre de todas las personas. Yo no soy padre de todas las personas, pero tú crees que luego, tú crees que no nos iban a tener voluntad política. Que si tú te crees que no nos iban a reclamar todos sus derechos, porque tú se los dijeras, ¿no? Porque tú te eriges en padre de todos. Yo no soy padre de nadie. Pues entonces, la última palabra la ha dicho usted, la ha tenido usted. No he tenido voluntad política. No he tenido voluntad política porque en su momento he sido aconsejado por unas personas que aquí llevan el ayuntamiento bien y lo he visto así y ya está. Y no se ha hecho, ni se ha matado a nadie, ni se ha hecho nada. El ayuntamiento sigue sus pasos. ¿Que hay que pagar? Se paga. Pero claro, vosotros ahora lo que queréis es ahorcar el ayuntamiento. Venga, a pagarlo todo. Se pagará. Si han llegado a ellos y han dicho que se le pague cuando buenamente se pueda.